mientras los coreanos apuestan por el Sorento, los españoles por el Dacia Sandero y los alemanes se mantienen fieles a su legendaria ingeniería. GM acaba de dar un vuelco a la narrativa automovilística mundial. El nuevo motor de aire comprimido de GM no necesita litio, no emite humo y ni siquiera quema. Con un rendimiento similar al de los coches de gasolina y cero emisiones, ¿podría ser la tercera fuerza que supere a Tesla y BYD? Si esta tecnología se extiende, no solo sacudirá el mercado de los vehículos eléctricos, sino que podría reescribirlo. Sumerjámonos en la revolución silenciosa de GM. El motor que podría vencer a los B. Seamos sinceros, hay algo que no encaja. En Corea del Sur, la gente habla maravillas del Kia EV5 y del Ioniq 5N. Sí, tienen un aspecto increíble, son rápidos y limpios, pero habla con cualquiera que conduzca largas distancias o viva fuera de la ciudad y oirás, sigo prefiriendo los híbridos, o ¿y si me quedo sin carga? En España, el Dacia Sandero sigue encabezando las listas de ventas, no porque sea llamativo, ni porque sea eléctrico, sino porque es sencillo, fiable y asequible. La gente de allí no está pidiendo autopilot, está pidiendo un coche que no rompa el banco y pueda hacer frente a la vida del mundo real. Y en Alemania, el país de la precisión y la potencia, adoran sus ID4 e i4, pero incluso allí la gente es cada vez más prudente, las redes de recarga son irregulares. Los costes de las baterías se disparan y cada vez más gente susurra en voz baja, ¿es esto realmente lo mejor que podemos hacer? Todos estos puntos apuntan a una verdad más profunda, queremos más opciones, no solo coches más rápidos o de mayor autonomía, sino algo más inteligente, algo que no dependa de metales de tierras raras ni de redes frágiles. Por eso, la nueva dirección de GM es diferente. No es solo una curiosidad técnica, es una provocación emocional, porque en el fondo, muchos de nosotros lo sentimos, los B son un progreso, pero no son la respuesta completa. Y ahora llega GM, ofreciendo una tercera vía. Un motor de aire comprimido, limpio, silencioso, sin combustión, sin litio, solo aire y movimiento. Casi suena demasiado sencillo, demasiado bonito, y quizá por eso podría funcionar. Tal vez, solo tal vez, lo que necesitamos no es otra revolución de las baterías. Tal vez necesitamos volver a lo básico, a algo olvidado pero no desaparecido. Una alternativa oculta. Durante años, los ingenieros de GM han buscado discretamente un camino más allá de los vehículos eléctricos, no porque los vehículos eléctricos no sean prometedores, sino porque vienen con su propio equipaje, pesadas baterías de iones de litio, largos tiempos de carga, altos costes de producción y dependencia de materiales de tierras raras que a menudo se obtienen de forma insostenible. GM no solo quería un coche que emitiera menos, querían un coche verdaderamente libre, libre de combustible, libre de la red eléctrica y libre de limitaciones. En esa búsqueda, recurrieron a una tecnología casi olvidada, la propulsión por aire comprimido. Suena futurista, incluso fantástico, pero no es nuevo. A finales del siglo XIX, ciudades como París utilizaban aire comprimido para propulsar tranvías y equipos mineros. Funcionaba, era silencioso y era limpio, pero entonces llegó la gasolina, más rápida, más potente, más ruidosa y, durante un tiempo, mejor. Pero ahora, más de un siglo después, la marea puede estar cambiando de nuevo. A principios de la década de 2010, Peugeot experimentó con la tecnología híbrida de aire, su prototipo, que combinaba un motor de gasolina convencional con impulsores de aire comprimido. Ofrecía hasta 117 millas por galón y una impresionante eficiencia en conducción urbana. Sin embargo, nunca llegó a producirse comercialmente. La idea fue archivada, otra víctima del momento oportuno del mercado y del conservadurismo económico. Pero GM no se rindió. En lugar de descartar el concepto, GM invirtió grandes sumas en investigación y desarrollo, en silencio, sistemáticamente. Mientras otros fabricantes de automóviles se apresuraban a perseguir a Tesla en la carrera de los vehículos eléctricos, GM volvió a la mesa de dibujo con una pregunta audaz: ¿podría el aire superar a la electricidad? Avancemos hasta 2025, y la respuesta es, sorprendentemente, sí. El último prototipo de GM, un utilitario urbano de tamaño medio bautizado con el nombre en clave de Proyecto Vortex, incorpora un motor neumático de nueva generación capaz de desarrollar hasta 120 cb de potencia, con un par máximo de unos 180 Nm. Puede que eso no suene innovador comparado con bestias EV como el Tesla Model 3, pero aquí está el truco:
el coche pesa un 35% menos que un EV comparable y reposta en menos de 3 minutos, usando nada más que aire comprimido. Su autonomía se estima en 280 kilómetros con el depósito de aire lleno. No llega al nivel del modelo I, pero es suficiente para el 90% de los desplazamientos diarios. Sin emisiones, sin combustible inflamable y casi sin mantenimiento. ¿Y cómo funciona? Estos motores neumáticos parecen aparentemente sencillos. Tienen pistones, cilindros y válvulas, como cualquier motor tradicional, pero no combustión. En su lugar, se almacena aire a alta presión, a menudo hasta 300 bares o 4350 psi, en depósitos de material compuesto y se libera en ráfagas. Este aire empuja el pistón hacia adelante. Un muelle de retorno tira de ella. El ciclo se repite de forma rápida y eficaz, sin chispas, sin combustible, solo movimiento limpio. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los ingenieros de GM han rediseñado todo el chasis del coche como una unidad de almacenamiento, utilizando depósitos ultraligeros reforzados con fibra de carbono para contener el aire comprimido. No es solo inteligente, es revolucionario. Distribuye el peso uniformemente, mejora la seguridad en caso de colisión y elimina la necesidad de voluminosos depósitos centralizados. Ya hay rumores en la prensa automovilística de que GM planea lanzar variantes propulsadas por aire en sus líneas Chevrolet Bolt y Buick Encore, dirigidas a conductores urbanos que quieren una movilidad limpia sin el precio del vehículo eléctrico ni la dependencia de la infraestructura. En mercados emergentes como la India, Brasil y el sudeste asiático, donde las estaciones de recarga de vehículos eléctricos siguen siendo escasas, los vehículos de aire comprimido podrían suponer un revulsivo inmediato, pero el camino no está exento de dificultades. Los motores de aire comprimido tienen dificultades para funcionar a alta velocidad y realizar tareas con un par elevado, como el remolque. Y aunque el almacenamiento de energía está mejorando, todavía no son ideales para recorrer largas distancias por carretera. Claro, GM no está posicionando esto como un sustituto para todos los coches. Al menos no todavía. Su objetivo es una tercera vía, un puente entre la combustión del viejo mundo y los vehículos eléctricos de alto coste. Y esta es la verdad. Desde una perspectiva personal, cuando oyes hablar de un coche que funciona con aire, suena demasiado poético para ser real, pero luego miras los números, la ciencia, la historia, y te das cuenta de que ya hemos estado aquí antes, simplemente lo olvidamos. En un mundo que se ahoga bajo sus propias emisiones y lucha por el litio, GM podría haber devuelto el oxígeno a la conversación. No venden exageraciones, están creando esperanza, y tal vez, solo tal vez, eso es lo que más necesitamos ahora, porque a veces, la respuesta no está en lo nuevo, está en lo que abandonamos demasiado pronto. La ventaja del motor neumático. Ahora que entendemos cómo funciona un motor de aire comprimido, la siguiente gran pregunta que surge es, ¿qué tiene de especial que lo hace diferente y mejor que los vehículos eléctricos y los motores de gasolina y diésel? Así que hablemos primero de su mayor característica, la tecnología 100% libre de contaminación. No quema ningún tipo de combustible, ni emite humo ni gases venenosos, solo utiliza aire a presión, que está presente a nuestro alrededor. Esto significa que no solo no emite gases de efecto invernadero, sino que tampoco tiene ningún impacto negativo en el medio ambiente, pero eso no es todo. Tiene otra gran ventaja oculta que a menudo se pasa por alto, el coste. Mientras que los vehículos eléctricos necesitan metales terrestres raros y caros como el litio o el cobalto para funcionar, los motores de aire comprimido no dependen de ellos en absoluto. Para fabricarlos se utilizan materiales comunes baratos, lo que abarata mucho su fabricación. Y no se trata solo de costes. El proceso de producción también es mucho más sencillo. Como estos motores no queman combustible, no necesitan metales fuertes ni pesados. Esto significa que pueden fabricarse con materiales más ligeros, lo que no solo reduce el peso del vehículo, sino que también lo hace más rápido y fácil de construir. Otra ventaja sutil pero importante de los B es la limpieza de la fuente de energía. Aunque los propios B no son contaminantes, la electricidad para cargarlos suele proceder del carbón o el gas. Los motores de aire comprimido, que no dependen de ninguna red, se perfilan como una opción energética limpia e independiente. En cuanto a costes de funcionamiento, los motores de aire comprimido son todo un acierto. No hay que preocuparse por la gasolina ni por las líneas de carga. Basta con presurizar el aire, que está disponible en todas partes, y el motor se pone en marcha. No queman productos químicos,
No consumen metales ni emiten gases tóxicos. Y lo mejor, cuando el aire sale del motor, lo hace exactamente de la misma forma que entró. No hay desperdicio de ningún tipo. No sería erróneo afirmar que se trata de una tecnología preparada para el futuro, pero toda moneda tiene dos caras. Y la tecnología del aire comprimido no es una excepción. Aunque su sencillez y limpieza son atractivas, tiene algunas limitaciones técnicas que dificultan su adopción a gran escala. Lo primero y más importante es que la densidad energética del aire es muy baja, es decir, si comparamos la energía obtenida de las baterías o de la gasolina, el aire no tiene tanta potencia. Como consecuencia, el motor tiene que girar muy rápido, a altas RPM, por lo que el desgaste de sus piezas es un problema habitual. Además, el par motor de un motor de aire comprimido es muy débil, lo que hace que estos motores sean menos adecuados para necesidades como transportar cargas pesadas o circular por carreteras en mal estado. Además, al no llevar combustible líquido, no son fáciles de lubricar. Esto se convierte en un reto adicional en términos de mantenimiento. Por supuesto, otro factor importante es la eficiencia. Mucha gente piensa que el aire es gratis, por lo que no hay nada de qué preocuparse, pero en realidad, la eficiencia de estos motores es muy baja. Los prototipos construidos hasta la fecha tienen una autonomía media de solo 120 a 140 kilómetros, insuficiente para viajes largos. Ahora, imagina que tu coche empieza a dar una alerta de aire lleno cada pocos minutos. ¿Este era el mayor problema de los vehículos de aire comprimido al principio? La autonomía de estos vehículos era tan limitada que podían arreglárselas dentro de la ciudad, pero en cuanto pisabas la autopista, la ansiedad por la autonomía te dejaba colgado una y otra vez. Y la mayor preocupación, la seguridad. Muchos de los primeros prototipos utilizaban depósitos de acero normales para almacenar aire. Eran pesados, hacían que el coche fuera lento y muy peligroso. Si el tanque recibía un golpe o tenía una fuga, la tremenda presión acumulada en su interior podía hacerlo estallar. GM contraataca. Para ser sincero, parecía que viajabas en una olla a presión en movimiento, pero aquí es donde GM empezó a cambiar las tornas. GM no solo reconoció estos retos, sino que empezó a examinarlos de cerca y a aportarles soluciones técnicas. En primer lugar, sustituyeron los antiguos depósitos por una nueva generación de depósitos de aire a alta presión. Estos depósitos almacenan aire a una presión mucho mayor que antes, duplicando la potencia en los cilindros. Como resultado, el rendimiento que obtienes no es inferior al de un coche de gasolina. El par motor aún está un poco por detrás, pero es perfectamente adecuado para un coche normal de ciudad. GM dio otro paso inteligente, convirtiendo toda la estructura del vehículo en un tanque. Sí, diseñaron el chasis para que se convirtiera en un gigantesco sistema de almacenamiento de aire, y esta vez no hay carga de acero, ni miedo a las explosiones. En su lugar, utilizan materiales compuestos ligeros pero extremadamente resistentes, como termoplásticos especiales reforzados con fibras, que no solo hacen que el coche sea más ligero, sino también más seguro en caso de colisión. Así que ahora conduces un coche que es más rápido y no va a explotar como una bomba de gas. El duro trabajo de GM está dando sus frutos, y quizá este sea el punto de inflexión en el que el sueño de la propulsión por aire esté cada vez más cerca de convertirse en realidad. Así que la pregunta ahora es, ¿cuándo llegará por fin esta tecnología a nuestras manos? ¿Cuándo veremos circular por las carreteras vehículos que funcionen solo con la energía del aire? Es un poco complicado dar una respuesta directa a esta cuestión, pero puede decirse que, si nos atenemos a las actividades actuales de GM y a su ritmo de investigación, esta tecnología puede alcanzar el nivel de producción en los próximos años. GM no se limita a cocinar ideas en los laboratorios, sino que se compromete seriamente a llevarlas a la vida real. No solo han identificado los fallos técnicos, sino que están trabajando activamente en ellos. Ya se trate de problemas de par, falta de autonomía o cuestiones de seguridad. No parece que se trate de un experimento de un par de días, sino de una estrategia bien pensada en la que GM quiere presentarse como líder en innovación de una nueva era. Y no cabe duda de que para GM no se trata solo de un paso hacia un futuro sostenible, sino también de un golpe maestro empresarial. Son muy conscientes de que los motores de combustión interna están en declive, y ya se están quedando atrás en el mercado de los vehículos eléctricos. En una situación así, si encuentran una tercera vía que deje obsoletos tanto al B como a la gasolina, entonces el rumbo de la industria automovilística puede cambiar. Ahora bien,
Si te preguntas si nadie ha intentado algo así antes, la respuesta es que nadie lo ha hecho. Hace aproximadamente una década, Peugeot fabricó una versión híbrida de un coche llamado Peugeot 2008, en el que se combinaba aire comprimido con un motor de combustión interna, pero ese experimento quedó limitado. Ni pudo hacer una ola en el mercado, ni pudo aportar estabilidad en la producción. GM es consciente de ello, y quizá por eso no quiere cometer errores esta vez. Su plan es claro: salir de la carrera de los motores convencionales y los B, e iniciar una nueva carrera, en la que no solo correrá el aire, sino un pensamiento completamente nuevo. ¿Qué pasó con el Arcar de Peugeot? El resultado de este experimento fue una cadena cinemática muy interesante, que intentaba combinar la potencia y el par de un motor de combustión interna tradicional con la tecnología ecológica del aire comprimido. Las pruebas iniciales demostraron que el sistema era capaz de recorrer unos 120 km por litro, lo que se consideraba un avance mayor que cualquier híbrido o vehículo eléctrico de la época. Pero entonces ocurrió algo que sigue siendo un misterio a día de hoy. Finalmente, Peugeot archivó el proyecto sin gran repercusión pública. ¿La razón oficial? No era económicamente viable, pero para una tecnología que prometía una conducción sin combustible y una eficiencia notable, esa explicación dejó a muchos rascándose la cabeza. ¿Fue simplemente una cuestión de costes o había algo más en la historia? La historia nos ha demostrado que las nuevas tecnologías radicales a menudo se enfrentan a algo más que obstáculos técnicos. Tomemos, por ejemplo, la historia de Stanley Meyer en la década de 1990, que afirmaba haber desarrollado una pila de combustible que funcionaba con agua. Aunque fue ampliamente discutida y debatida, su innovación nunca llegó a ser adoptada por la mayoría. Algunos creen que se debió a limitaciones técnicas, otros apuntan a una falta de apoyo institucional o de confianza inversora. Poco después de la muerte de Meyer, gran parte de su obra desapareció de la vista del público, lo que dio lugar a años de especulaciones. Independientemente de que las barreras fueran científicas, financieras o algo más complejo, una cosa está clara: cuando una idea disruptiva amenaza con remodelar sectores poderosos, la resistencia que encuentra suele ir mucho más allá del laboratorio. Por eso, el camino actual de GM no consiste solo en construir un motor mejor. Se trata de navegar por un paisaje en el que la innovación debe equilibrarse cuidadosamente con las normas, los mercados y las expectativas existentes. Supongamos que GM tiene éxito con la tecnología de aire comprimido. En ese caso, no se trataría solo de un salto en ingeniería, sino que podría suponer un cambio radical en nuestra forma de concebir la energía, la movilidad y el futuro de la propia industria automovilística. La posición global de GM. El año 2024 no solo fue especial para General Motors, marcó un punto de inflexión. Mientras Tesla y BYD luchaban públicamente por dominar el mundo de los vehículos eléctricos, GM se movía en silencio pero con una fuerza inconfundible, bajo el radar de los llamativos comunicados de prensa y el bombo de las redes sociales. GM se reafirmó en un mercado en el que muchos pensaban que se había quedado atrás. Solo en Estados Unidos, GM vendió 2,7 millones de vehículos, su cifra anual más alta desde 2019. Esa asombrosa cifra le aseguró el puesto de primer fabricante de automóviles de Estados Unidos, con una dominante cuota de mercado del 16,5%. En todo el mundo, la empresa entregó alrededor de 1,36 millones de vehículos, lo que supone un aumento del 1,4% respecto al año anterior. A pesar del menor rendimiento en Europa, su fortaleza en Norteamérica y Asia contribuyó a equilibrar las operaciones globales, demostrando que los cimientos de GM siguen siendo sólidos como una roca, incluso en tiempos turbulentos. Pero quizás lo más destacable fue el impulso de GM en el espacio eléctrico. En 2024, la empresa vendería 42.000 vehículos eléctricos NE. No fue una casualidad, sino una estrategia en marcha. El Chevrolet Equinox EV, un SUV compacto elegante y asequible, se ha convertido en el SUV eléctrico más vendido en NE, con 28.000 unidades vendidas en un solo año, con un precio de partida inferior a $35.000 y una autonomía de más de 500 km por carga. Ha dado en el clavo entre prestaciones y precio, precisamente lo que busca la mayoría de los compradores estadounidenses. Mientras que Tesla sigue liderando la clasificación mundial con más de 1,8 millones de vehículos eléctricos vendidos en 2024. Las ventas de GM NE, del 6% al 9%, lo que le convierte en el segundo mayor fabricante de vehículos eléctricos de Estados Unidos. A diferencia de Tesla,
que se inclina por la tecnología de gama alta y el lujo. GM está apostando fuerte por los vehículos eléctricos asequibles para el mercado de masas y las plataformas de diseño flexible que se adaptan a las familias, los trabajadores y los conductores de a pie. La tecnología de baterías Ultium de GM también cambia las reglas del juego. Estas baterías modulares son ligeras, duraderas y ultra rápidas de cargar, lo que dará a los próximos modelos, como el Chevy Silverado EV y el Cadillac Lyriq, una gran ventaja. El Silverado EV, por ejemplo, cuenta con 754 CV y más de 785 lb pie de par, al tiempo que promete más de 450 millas de autonomía en los acabados premium. Por su parte, el Lyriq competirá con crossovers de lujo como el BMW 9 y el Tesla Model E, con un habitáculo futurista y un precio inferior a los $60,000. A diferencia de Tesla, que depende de unas pocas gigafactorías importantes, GM aprovecha una amplia red de producción en todo México, China y Corea del Sur. Esto les permite responder más rápidamente a la demanda regional, manteniendo los costes bajo control. Se trata de una enorme ventaja estructural, cada vez más valiosa a medida que las cadenas de suministro se enfrentan a la incertidumbre global. Más allá de los coches, GM también está invirtiendo mucho en ecosistemas de software, conducción autónoma y funciones basadas en suscripciones. Se espera que su sistema de infoentretenimiento en el automóvil admita la integración de Google, actualizaciones por aire y herramientas de optimización de la energía, lo que dará a GM la ventaja basada en software necesaria en el panorama de la movilidad del mañana. Quizá el aspecto más olvidado de la estrategia de GM sea su identidad híbrida. Conoce ambos mundos, la potencia rugiente de los motores de combustión interna y la precisión silenciosa de los vehículos eléctricos. Esta dualidad permite a GM adaptarse, pivotar y ofrecer soluciones en todo el espectro, desde el Chevy Suburban de combustión, que sigue siendo un éxito de ventas en las zonas rurales de Estados Unidos, hasta el GMC Hummer EV eléctrico, un monstruo de Mercedes que agota todas las existencias. No nos equivoquemos, GM no persigue tendencias, está construyendo un futuro de forma metódica, estratégica y con todo el peso de un legado centenario. La empresa se ha comprometido a lanzar al menos un modelo eléctrico en cada segmento para 2025, desde berlinas y SUV hasta camionetas y furgonetas comerciales. En un mundo dominado por el espectáculo de Tesla y el poderío industrial de BYD, la historia de GM es diferente, se trata menos de bombo y platillo y más de resistencia propia. Y eso es precisamente lo que hace que su resurgimiento sea tan poderoso. A medida que se acerca 2024, una cosa está clara, la carrera de los vehículos eléctricos ya no es cosa de dos. GM está en ella y se acerca rápidamente. Así que si quieres estar al día de esta revolución silenciosa, no impulsada por palabras de moda, sino por resultados, no olvides suscribirte, porque la próxima gran sorpresa en el mundo del automóvil podría no venir de California o China, sino de Detroit. Gracias por vernos y, como siempre, conduce con inteligencia, mantén la curiosidad y nos vemos en el próximo.